Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse una vez más a nuestro programa de MIPYME Resilientes. El día de hoy, pues vamos a continuar con nuestra programación. Tenemos el gusto de invitar y de que sea el anfitrión el día de hoy al comandante Fernando Nahum Guerra Arias de la Unidad Municipal de Servicios Médicos y Protección Civil y Bomberos de Agualulco de Mercado. Así es que, bueno, este tema muy importante el cual nos va a invitar a reflexionar del por qué tenemos que tener todos un desfibrilador en nuestra empresa o en nuestro pequeño negocio para poder ser resilientes y estar preparados ante cualquier emergencia. Así es que les agradezco a todos los asistentes en la sala, aquí en el Zoom, y a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Así es que, bueno, le doy el uso de la palabra al comandante Fernando Nahum, esperando que este tema sea de su agrado. Muchísimas gracias por participar. Ya está, Yadira. Muchas gracias, te lo agradezco. Pues antes que nada, pues buenos días a todos y agradecer pues el tiempo que han dispuesto el día de hoy para poder tener esta pequeña charla acerca de este tema que desde hace algunos pocos años pues ya viene llamando mucho la atención en cuanto al tema de responsabilidades y en cuanto al tema de la participación de las empresas en esta parte de la protección a la salud de sus trabajadores. Entonces, el tema del día de hoy es la importancia y el uso del DEA, pero desde una perspectiva volcada hacia el contexto empresarial. La plática del día de hoy no tiene por objetivo hacer como un énfasis técnico en cuestiones propiamente médicas, sino que ustedes como colaboradores, directivos o coordinadores de alguna empresa, sin perjuicio de las dimensiones de la misma, puedan comprender la importancia que tiene la presencia de un desfibrilador externo automático dentro de su empresa y también pues saber si existe o no un fundamento legal que avale o que haga mención a la obligatoriedad que podemos tener a nivel empresarial de contar con alguno de estos dispositivos. La plática va a ser muy sencilla. Al final del espacio, al final de la plática vamos a dar un espacio para responder algunas dudas. Y los invito a que conforme vayamos desarrollando esta charla, si va surgiendo alguna inquietud o algo que quisieran profundizar más, más adelante, las vayan anotando para que al final pues no se vayan sin haber resuelto todas las dudas posibles que puedan funcionar. ¿Va? Entonces, como lo comentaba Yadira, actualmente yo laboro como comandante de la Unidad Municipal de Servicios Médicos y Protección Civil y Bomberos del municipio de Agualulco de Mercado. Y pues ya en mi formación, pues yo son casi prácticamente 7 años que llevo dedicándome al tema de urgencias médicas y unos 3, 4 años de lleno al tema de protección civil. Entonces voy a intentar por un lado pues ver los aspectos legislativos que existen y quizás hacer pequeños hincapiés en cuestiones médicas que ayude a contextualizar un poco mejor lo que esperamos que el día de hoy podamos llevarnos todos a casa, ¿va? Bueno, los objetivos del día de hoy sencillamente son 3. Lográndolos, yo creo que ya estamos del otro lado. Número 1, que seamos capaces de definir qué es un desfibrilador automático externo. Número 2, explicar por qué es importante contar con uno de estos dispositivos dentro de una empresa. Y número 3, poder enlistar de manera general cuáles son los pasos que tenemos que seguir como primer respondiente para poder utilizar un desfibrilador externo automático. ¿Va? Bueno, a manera de introducción, revisando el último comunicado de prensa emitido por la INEGI en enero del año en curso 2021, eh, hicieron, eh, hicieron público o dieron a conocer nuevamente el porcentaje y el desglose de las principales causas de muerte que tuvimos en México a nivel federal en el periodo que comprende de enero a agosto de 2020. Si nosotros nos remontamos un poco antes de que se emitiera este comunicado, nos vamos a dar cuenta que invariablemente en los últimos años las enfermedades del corazón se han mantenido a tope como la principal causa de muerte en la población en general, díganse de hombres, díganse de mujeres.
Aunque ha sido importante la cantidad de decesos que se han sumado a esta estadística por tema de la pandemia actual por el COVID-19, esto no ha rezagado aún en que las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte en México. Entran el tema de los síndromes coronarios, las arritmias, las disfunciones por insuficiencia cardíaca, entre todas sus posibles variables. La principal causa de muerte en México actualmente siguen siendo las enfermedades del corazón, sin importar la índole o el factor subyacente que haya detrás de ellas. Entonces, bajo esta premisa, algo que quisiera comentar con todos ustedes para poder contextualizar cuál es el protagonismo que tiene un desfibrilador, es entender que la muerte súbita en México, que pues es conocida por un evento de parada cardiorrespiratoria que sucede de manera súbita, de manera repentina, tiene dos posibles contextos si lo vemos desde el punto de vista electrofisiológico, es decir, de la actividad eléctrica que posee el corazón en ese periodo. Por un lado, como lo pueden ver marcado aquí en el número 1, en algunos casos, cuando el corazón se detiene, esto suele venir acompañado de la inexistencia o inactividad de actividad eléctrica. Sabemos de manera general que la actividad mecánica del corazón, esta función de bombeo, se logra gracias a través de la transmisión de un impulso, un estímulo eléctrico que va recorriendo todo el tejido que conforma el corazón. Pero estudios aportados por la Asociación Americana del Corazón, por el Consejo Europeo de Cardiología, durante bastantes años de la actualidad hacia atrás, han demostrado de que en la mayoría de estos casos, cuando ocurre la muerte súbita por paro cardiorrespiratorio, antes de que ocurra la muerte biológica, es decir, la muerte definitiva del paciente a partir del punto que sucede el evento de muerte súbita, tiende a haber una actividad eléctrica en el corazón caótica o anormal, sin entrar tanto en el tema de morfología de esta actividad eléctrica. Lo que tenemos que entender es que esta actividad eléctrica anormal provoca que el corazón no pueda llevar a cabo su función de bombeo, que no pueda llevar sangre oxigenada a todos los tejidos del cuerpo humano y pues que el metabolismo celular no se pueda desarrollar como de manera normal tiene que suceder, y esto finalmente se traduce en lesiones que pueden llevar al paciente desde disfunciones parciales, totales o inclusive la muerte de los mismos. Entonces, este fenómeno eléctrico que suele estar presente en la mayoría de los casos de muerte súbita antes de que suceda la muerte definitiva de las personas, se le conoce como fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular es importante, al menos para temas de esta plática, más allá de lo que en cuestiones clínicas representa. Tiene mayor importancia entender su nombre porque finalmente el desfibrilador es un dispositivo que se utiliza específicamente para tratar los casos donde esta fibrilación ventricular existe, ¿ok? Ahora, de acuerdo con los estudios que ofrecen la Asociación Americana del Corazón y el Consejo Europeo de Cardiología, se habla de que la única manera de tratar o revertir esta fibrilación ventricular, este ritmo, o mejor dicho, esta arritmia mortal, es mediante la desfibrilación. Creo que el concepto es bastante fácil de entender. La manera de revertir o tratar la fibrilación es la desfibrilación. Pero ¿en qué momento sería lo más oportuno o cuál sería el momento adecuado para poder llevar a cabo la desfibrilación? Los estudios apuntan a que una desfibrilación antes de que se cumplan los primeros 5 minutos, o mejor dicho, dentro de los primeros 5 minutos a partir de que sucede el cuadro conocido como muerte súbita, es el tiempo
perfecto o el tiempo ideal que puede garantizar que el porcentaje de sobrevida y el porcentaje de recuperación que pueden tener estos pacientes aumente. Más allá o fuera de este rango de tiempo, el porcentaje de sobrevida o la capacidad de recuperación del paciente va disminuyendo exponencialmente. Se dice que aproximadamente cada minuto que dura una persona con fibrilación ventricular desde el punto de vista de la ausencia de las funciones que ejerce su corazón de manera normal, reduce hasta un 10% de la probabilidad de revertir y reduce hasta en un 10% la capacidad de sobrevida de estos pacientes. Y es aquí donde empieza la reflexión, porque hablar de un tiempo de respuesta de un servicio médico de atención a emergencias, sea en el ámbito privado, sea en el ámbito público, hablar de tiempos de respuesta menores a 5 minutos, actualmente tenemos que reconocer que es algo que difícilmente se puede lograr. Eh, Aproximadamente llevo 7 años dedicándome al tema de urgencias médicas y he de reconocer que por cuestiones multifactoriales los tiempos de respuesta están mucho más allá de los 5 minutos. A veces son hasta 10, a veces son hasta 15, a veces son hasta 20, múltiples factores, ¿no? Disponibilidad de unidades, demanda en el servicio, las distancias por recorrer, la accesibilidad a los sitios de atención. Es decir, que si la desfibrilación temprana, es decir, dentro de los primeros 5 minutos, es la recomendación general que ayuda a incrementar el porcentaje de sobrevida de una persona que cursa un paro cardiorrespiratorio por muerte súbita, si los 5 minutos es lo ideal y el tiempo de respuesta real que tenemos técnicamente en la mayor parte del país es mayor a 5 minutos, pues esto debe invitarnos a reflexionar. Debe invitarnos a reflexionar desde el punto de vista de si estos son realmente los tiempos de respuesta. Quizás parte de ello explique por qué las causas de muerte que se encuentran en punta en el país, pues siguen siendo las enfermedades del corazón. Por enfermedades del corazón entenderemos las paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias o intrahospitalarias, pero recordemos de que en el contexto extrahospitalario, la disponibilidad de un desfibrilador no suele ser algo que puedes encontrar en cualquier lugar, ¿ok? Entonces, la Asociación Americana del Corazón también nos plantea la presencia de una cadena llamada la cadena de supervivencia. En su última actualización en las guías del 2020 la podemos encontrar de esta manera. En términos generales, la cadena de supervivencia es un conjunto actualmente de 6 eslabones que son pasos o acciones a seguir de manera concatenada, es decir, una después de la otra, después de la otra, después de la otra, y que deben realizarse en el menor tiempo posible a fin de garantizar que un paciente o una persona que enfrenta una emergencia cardiovascular pues pueda recuperarse y pues pueda aspirar a una calidad de vida mejor, es decir, reducir el índice de mortalidad que las enfermedades cardiovasculares o las urgencias cardiovasculares pueden tener. En esta primera parte está la activación de respuesta al servicio de emergencias, que debe ser la primera postura que todos debemos de tomar, inclusive en el entorno de los servicios médicos, cuando tenemos un paciente que hemos detectado que tiene las características o tiene la sintomatología de un paro cardiorrespiratorio. El siguiente elemento, uno de los más importantes también, es la RCP de alta calidad, la reanimación cardiopulmonar, que es esta reanimación que hemos visto que se realiza con ambas manos de manera general en el paciente adulto, en el cual teniendo un corazón que ha dejado de contraerse y con ello pues ha cesado su función de bombeo para perfundir de sangre los órganos del cuerpo, pues lo que tratamos de hacer mediante una reanimación cardiopulmonar es nosotros tratar de suplir esta función de bombeo realizando compresiones
directamente sobre el tórax del paciente, a fin de nosotros poder comprimir y a la vez poder dejar que se relaje el corazón para que pueda hacer su función de bombeo y precarga, bombeo y precarga. Después de las compresiones, la desfibrilación es quizás uno de los elementos claves que tienen un mejor pronóstico en cuanto al destino que tiene un paciente con un paro cardiorrespiratorio. Y es aquí el punto que señalaba hace algunos minutos. Si la desfibrilación tiene que suceder dentro de los primeros 5 minutos para garantizar el mayor porcentaje de sobrevida de un paciente, y los servicios médicos, que es parte del soporte vital avanzado, tienen un tiempo de respuesta mucho mayor a esos 5 minutos, sabiendo de que la mayor probabilidad en la actualidad de que podamos acceder a un desfibrilador es que la unidad de servicios médicos cuenten con un desfibrilador. ¿Qué pasaría o qué impacto podría tener en el tema de la mortalidad de las enfermedades del corazón si pudiéramos disponer de este desfibrilador y pudiéramos disponer de gente entrenada para realizar reanimación cardiopulmonar en el entorno donde sucede este evento de muerte súbita? Háblese un aeropuerto, algún centro deportivo, un cine y finalmente, pues en el contexto empresarial. ¿Qué impacto podría tener en la capacidad de respuesta y en la recuperación de una persona con una urgencia cardiovascular? Bueno, creo que ese es el tema que tenemos que hablar a fondo el día de hoy, ¿va? Más adelante hacemos un poco más de énfasis en la cadena de supervivencia. La Asociación Americana del Corazón nos da a conocer que a pesar de los avances recientes en cuanto a mejoras en la técnica, nuevos dispositivos a implementar en el soporte cardiovascular básico y avanzado, a pesar del equipamiento de unidades, dice que menos del 40% de los adultos reciben RCP iniciada por personas sin experiencia médica. Es decir, que si hablamos de 10 personas, menos de 4 personas reciben RCP antes de que llegue una ambulancia. Es decir, que reciben RCP antes de que llegue un paramédico, de que llegue un enfermero, de que llegue un médico o el personal que está al frente de la atención de atención médica de urgencias, público o privado, que en algunos casos está presente en las empresas. Y teniendo en consideración este bajo índice de reanimación temprana, dice que en menos del 12% de estos casos se utiliza un desfibrilador antes de la llegada del servicio de emergencias médicas. ¿Qué tratamos de identificar con esto? Que mucho de lo que se puede hablar de la mortalidad del paro cardiorrespiratorio tiene su origen en que el tiempo que tarda una persona que tiene un paro cardiorrespiratorio, mucho que podría hacerse por él antes de que llegue una ambulancia no se hace porque en la actualidad pues es bajo el índice de personas adiestradas para poder hacer reanimación cardiopulmonar en un entorno extrahospitalario, y la disponibilidad de un desfibrilador pues en la mayoría de los casos está sujeta a la llegada de una ambulancia, que pues he de decirles que no todas las ambulancias cuentan con él. Entonces, pues multifactorial hablar de la causalidad, pero es quizás esta la explicación de por qué en la actualidad siguen siendo las enfermedades del corazón la principal causa de muerte que tenemos dentro del país. ¿Va? Bueno, una vez entendido esto, sería bueno iniciar con la pregunta: ¿por qué debería tener un desfibrilador externo automático en mi empresa? Entonces, nosotros podemos consultar que desde hace algunos años existe o existía la Ley Estatal de Salud de Jalisco, la cual fue sustituida por la actual Ley de Salud del Estado de Jalisco, que ha tenido importantes modificaciones. En la antigua ley, la Ley Estatal de Salud de Jalisco, en el artículo 78 bis,
hacía alusión que son acciones de salud pública la obligatoriedad de que en espacios, en edificios públicos o privados, que tuvieran una concentración de al menos 500 personas, debía de existir al menos un desfibrilador dentro de este edificio, ¿ok? Pero hablando de estas 500 personas, que antes de que quizás alguno de ustedes lo anote, quiero que noten que ha sucedido algo muy importante en la nueva ley de salud del Estado de Jalisco. Si ustedes lo consultan directamente en la biblioteca virtual del Congreso del Estado de Jalisco o en el portal de información jalisco.gov.mx, ustedes buscan la ley de salud del Estado de Jalisco, encontrarán que su última modificación fue en noviembre de 2020. Entonces, si ustedes ingresan a ver esta ley, y se van al artículo 109, van a encontrar algo muy importante acerca del desfibrilador. Será considerada acción de salud pública la obligación, dice, la obligación de que en todo edificio público o privado que genere concentración de al menos, ¿qué dice? 50 personas en concurrencia, cuente con al menos un desfibrilador externo automático que será instalado en un lugar de fácil acceso, cuya ubicación, operación y funcionamiento deberá estar claramente señalizada. Y número dos, además de contar con un desfibrilador, es importante contar con personal que pueda mostrar documentación que certifique que han recibido la capacitación correspondiente para utilizar un desfibrilador y número dos, para realizar la reanimación cardiopulmonar que debe de ir acompañada, debe ir en conjunto. Entonces, algo muy importante en cuanto a la antigua ley y la nueva ley. En la antigua ley, en el artículo 78 bis, nos hablaba de 500 personas. Pero en la actual Ley de Salud del Estado de Jalisco, si ustedes lo consultan en la biblioteca virtual del Congreso del Estado de Jalisco o en el portal de información de jalisco.gov.mx, van a encontrar que en la ley hace alusión a ¿cuántas personas? 50 personas. Es decir, que si nosotros tenemos una empresa, un centro laboral, y dentro de estas instalaciones, dentro de este edificio, porque ojo, estamos hablando del edificio público o privado, si tenemos al menos 50 personas en concurrencia, hay una línea delgada entre afluencia y concurrencia. Cuando hablamos de afluencia, hablamos de una gran cantidad de personas que fluyen hacia una misma dirección, como puede ser un concierto, un evento deportivo, un evento religioso, etcétera. Una gran cantidad de personas hacen afluencia hacia un mismo sitio. Pero cuando hablamos de concurrencia, estamos hablando de al menos 50 personas que permanecen dentro de este edificio de manera continua, ¿va? Si yo tengo un edificio donde mi plantilla laboral son quizás, no sé, 8 o 10 trabajadores, podría yo pensar que pues esto no aplica para mí. Pero si en el aforo que yo permito de admisión de personas, yo mantengo una constante de al menos 50 personas, la obligatoriedad de que yo tenga un desfibrilador instalado en sitio de fácil acceso, señalizado en cuanto a su función, su operación, y que yo tenga personal capacitado para poder dar reanimación cardiopulmonar y realizar una desfibrilación, la obligación es clara y totalmente completa. Quisiera hacer alguna reflexión en cuanto al tema de 50 personas, porque algunas de las personas con las que he hablado de este tema en Secretaría de Salud y en algunas otras instancias me han dicho, pero el desfibrilador es caro. Ya hablaremos más adelante quizás de algún precio de margen de los desfibriladores, sin necesidad de hacer publicidad de nada. Y pensaban, quizás una empresa que tiene solo 50 trabajadores no tenga el ingreso suficiente para poder comprar un desfibrilador. Bueno, en la actualidad, si consultamos las leyes, o sea, la ley de salud del Estado de Jalisco, es claro que dice 50 personas.
quizás algún error de redacción y se les haya ido un 0, pero si lo consultamos en diversas fuentes, en su última actualización de noviembre de 2020, el rango de personas para indicar la obligatoriedad del desfibrilador viene marcado de 50 personas, ¿va? Y hasta que no haya un cambio o una actualización, debemos entonces tener presente algo. ¿Por qué es importante que yo tenga un desfibrilador dentro de mi empresa? Bueno, hay una parte legislativa que me obliga a tenerlo y esto es que en un edificio yo concentre al menos 50 personas en concurrencia. Y esto me obliga a que tenga un desfibrilador y tenga personas capacitadas y que documentalmente yo pueda certificar que están capacitadas para poder utilizarlo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo cumplo con lo establecido para tener un desfibrilador en mi edificio o en mi empresa y no lo hago? Bueno, el artículo 354 de la misma ley, en el apartado de sanciones, habla que procederá clausura temporal o definitiva, parcial o total, según la gravedad de la infracción y las características de la actividad o del establecimiento en los siguientes casos. Y dice, se los pongo en rojo, cuando no cuente con el desfibrilador externo automático y el personal capacitado para su uso, estando obligado. ¿Quiénes están obligados? Los que en su edificio, sea del sector público o privado, concentren al menos 50 personas en concurrencia. Si yo estoy obligado a tenerlo en cuanto al aspecto legislativo y no lo tengo, si llegara a presentarse una situación donde la autoridad competente como Secretaría de Salud me lo demande, pues procedería la clausura temporal o definitiva, parcial o total del inmueble que yo dirijo como empresa, ¿va? Esto por una primera perspectiva. Ahora, ¿qué beneficios podría tener al yo tener un desfibrilador externo automático en mi empresa? Digo, más allá de decir que lo tengo por darle cumplimiento a la ley, bueno, esto lo dejo a manera de reflexión, porque pues habrá algunas cosas que considerar en cuanto a los factores que se puedan presentar en una situación como esta. Si recordamos principios generales, la Ley General del Seguro Social nos habla sobre las definiciones de un riesgo de trabajo, un accidente de trabajo y una enfermedad de trabajo, ¿va? Entonces, si el riesgo de trabajo habla como los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores, ojo, en ejercicio o con motivo del trabajo, y nos dice que el accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte, ojo, dice, producida repentinamente en ejercicio, ojo, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Y chéquense que hay un diferencial muy importante. No es lo mismo una muerte inmediata producida en ejercicio de mis funciones como trabajador a que la muerte fue con motivo del trabajo que yo estoy realizando dentro de una empresa, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste, ¿ok? Ya sabemos que se considera también el que se produzca cuando se traslada al trabajo o del trabajo a su casa. Tiene un punto hablar de todo esto. Recordar también que la enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen, en términos generales, en el trabajo que realizan o las condiciones del medio en que el trabajador se encuentra realizando sus actividades. ¿Ok? Entonces, yo podría preguntar, y digo, se los pregunto, pero pues ya hablaríamos de esto más adelante. Si yo tuviera si uno de mis trabajadores dentro de mi empresa sufre un paro cardiorrespiratorio bajo el contexto de muerte súbita, ¿esto entraría dentro de alguno de estos rubros? Riesgo de trabajo, accidente de trabajo, enfermedad de trabajo. Porque una buena parte me puede decir, pues no entraría porque
no podemos afirmar que mi trabajo es lo que le causó el paro cardiorrespiratorio. Quizás él ya tenía una enfermedad o algo predisponente que hizo que tuviera un paro cardiorrespiratorio. Y por eso quisiera citar lo siguiente. En su artículo 45 de la Ley General del Seguro Social, dice que la existencia de estados anteriores tales como discapacidad física, mental, sensorial, intoxicaciones o qué, enfermedades crónicas no es causa para disminuir el grado de incapacidad temporal o permanente, ni las prestaciones que correspondan al trabajador. Podría yo decir, pues es que a lo mejor, o sea, sí estaba haciendo un trabajo físico extenuante, pero pues él ya estaba enfermo, él tenía hipertensión, él tenía arteriosclerosis, él tenía alguna disfunción de bombeo cardíaca. La Ley General del Seguro Social nos dice que en el caso que competa las incapacidades, el tener alguna condición previa como enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, entre otras, no es causa de disminuir ni restar las prestaciones que corresponden al trabajador. Entonces, la pregunta importante aquí sería, para responder a esto, ¿no? La pregunta importante sería, ¿tengo condiciones en cuanto al medio laboral o tengo condiciones en cuanto al trabajo que realizan mis colaboradores que puedan considerarse un factor predisponente para que ellos sufran un paro cardiorrespiratorio? Recordar algo muy importante. No todos los paros cardiorrespiratorios suceden únicamente por una enfermedad crónico-degenerativa. Pueden suceder por diferentes cosas. Pueden suceder por accidentes, por contusiones, por caídas, por ahogamiento, por hipotermia. Recordar que el paro cardiorrespiratorio tiene causas tanto médicas, pero también tiene causas traumatológicas. Y sabemos que las empresas, en el desarrollo de sus funciones, pues constantemente tenemos que hablar de algo llamado seguridad e higiene, porque los trabajadores constantemente se encuentran expuestos al riesgo de sufrir algún accidente o alguna lesión. Entonces, la pregunta importante sería, de estos riesgos de que se lesionen o sufran algún accidente, ¿existen riesgos en mi empresa de que alguna persona sufra un paro cardiorrespiratorio? La respuesta se responde desde la perspectiva de protección civil así. La Ley Federal de Gestión de Riesgo de Desastre, que es la nueva ley que sustituye a la antigua Ley General de Protección Civil, habla en su artículo 111 que los particulares, ojo, chequen los requisitos, que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas. Muchos me han preguntado, oye, Naún, ¿y cuánto es afluencia masiva de personas? Bueno, en términos de protección civil, cuando algo no está debidamente señalado, lo que se hace es tomar referencias de algunas otras leyes o de algunos otros reglamentos para establecer una directriz. En este caso, las actuales dos grandes referencias para citar lo que es afluencia masiva de personas, uno lo podemos encontrar en el reglamento de la Ley Estatal de Protección Civil de Jalisco en materia de hidrocarburos, que nos habla de afluencia masiva de personas por arriba de 80 personas, y lo podemos también encontrar en la Ley de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México, donde se habla de una afluencia masiva de personas por arriba de 50 personas. Entonces, si tomamos cualquiera de estos dos como referencia, vamos a ver que quienes concentren una afluencia masiva de personas desde un mínimo de 50 hasta un 80 en adelante, están obligadas a contar con una unidad interna de protección civil. No sé si han tenido oportunidad de ver el tema de una unidad interna de protección civil anteriormente o después lo vayan a ver. Yo espero que sí. Dentro de la unidad interna de protección civil están los tomadores de decisiones, quienes dirigen las acciones de prevención, de auxilio, de recuperación y todos los lineamientos de gestión integral de riesgo. Y también dentro de esto se contempla
a los brigadistas, entre ellos una brigada de primeros auxilios, ¿ok? Ojo, están obligados a contar con una unidad interna de protección civil y elaborar un programa interno. Si hablamos del programa interno de protección civil, es un instrumento tanto como operativo, tanto como logístico, administrativo, que se utiliza dentro de un establecimiento, como es una empresa, como es algún evento, etcétera. Y este programa interno de protección civil dirige todas las acciones de protección civil que se hacen antes, durante y después de que suceda una emergencia. Ahora, ¿por qué lo cito? Porque si la pregunta que nos estábamos haciendo es, ¿conocemos los riesgos a los que están expuestos nuestros trabajadores con motivo de su puesto de trabajo? Dentro del programa interno de protección civil, en el apartado del plan de contingencias, existe algo que se llama análisis de riesgo por puesto de trabajo, ¿ok? Es muy diferente hablar de un análisis de riesgos por agentes perturbadores, tanto de origen natural, tanto como de origen antropogénico, perdón, hablar de un análisis de riesgo específico por puesto de trabajo. El análisis que se integra dentro de este programa interno de protección civil tiene que contemplar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores en el entorno o en el medio que desarrollan sus actividades en el centro laboral, desde el riesgo de caída, la baja iluminación, la baja disponibilidad de oxígeno, etcétera, etcétera. Y también los riesgos físicos a los cuales se encuentran expuestos con motivo de la realización de su trabajo. Háblense de quemaduras, heridas, desmayos o síncopes, entre algunos otros posibles. Y dentro de este análisis de riesgo por puesto de trabajo, hemos de encontrar si existen o no condiciones que puedan propiciar o que puedan favorecer que alguno de mis trabajadores sufra un paro cardiorrespiratorio. Debemos de analizarlo desde el punto de vista general hasta del punto de vista de nuestra población de riesgo, porque sabemos que habitualmente dentro de la plantilla de colaboradores de una empresa existen algunas personas que poseen algunos factores de riesgo a presentar una emergencia cardiovascular, como un infarto, como una disfunción de bombeo, un paro cardiorrespiratorio, etcétera, como lo pueden ser el sobrepeso, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, consumo de algunos fármacos, consumo de algunas drogas, algunas otras enfermedades como diabetes, insuficiencia renal. Sabemos que dentro de la Ley Federal del Trabajo se habla de que algunas de las responsabilidades del patrón de una empresa, pues es promover los estilos de vida saludables de nuestros trabajadores y hacer algunas campañas o algunos programas a los cuales los trabajadores están obligados a someterse para la detección temprana de enfermedades, ¿ok? Y quizás aquí es donde vale la pena hacer algún esfuerzo para darnos cuenta de que si alguno de los aquí presentes o en alguna otra empresa pudiera decir, yo no creo que a mí me suceda, yo llevo 10 años trabajando en mi empresa y a mí nunca se me ha infartado nadie, nunca nadie ha caído en paro cardiorrespiratorio, no olvidemos que en la actualidad sigue siendo las enfermedades del corazón la principal causa de muerte en México. Y créanme, si estamos hablando de 141.873 muertes por enfermedades del corazón de enero a agosto de 2020, créanme que si no ha sucedido dentro de sus empresas, es algo totalmente que agradecer, es algo de lo cual debemos de tener mucha satisfacción, pero esto no se debe confundir con el alto riesgo de que en cualquier momento, por condiciones del entorno laboral, por condiciones de la naturaleza de las actividades que hacen nuestros trabajadores, más cuestiones de riesgo que posea cada uno de nuestros trabajadores, el riesgo o la probabilidad de que suceda un paro cardiorrespiratorio dentro de nuestra empresa es altísimo. ¿Ok? Entonces, resumiendo de manera general, el desfibrilador automático externo, como una definición simplificada sin entrar en muchas cuestiones técnicas, es un dispositivo electrónico no dañino. Por no dañino
Me refiero a que este desfibrilador está diseñado, está programado y su objetivo es brindar un tratamiento que no es dañino en función de lo que realmente tiene que hacer. Entonces, es un dispositivo electrónico que analiza el corazón, ¿ok? Más adelante les cuento cómo lo hace. Capaz de establecer sencillamente una cosa, si el paciente tiene o no una fibrilación ventricular, en este caso una arritmia cardíaca. Hasta ahí. Yo sé que si hay algún experto en temas médicos, me puede hablar también de que la desfibrilación se puede utilizar para una taquicardia supraventricular sin pulso. No, no tengo nada que discutir al respecto, pero en esencia el desfibrilador se utiliza para desfibrilar. Recordemos que en los casos de muerte súbita donde el corazón no está bombeando sangre oxigenada a los tejidos, son dos posibles escenarios. Cuando no hay absolutamente actividad eléctrica en el corazón o cuando existe un ritmo caótico anormal llamado fibrilación ventricular. Y recordar que en la mayoría de los casos la fibrilación ventricular está presente en estos casos. Y la única manera de tratar o revertir esta fibrilación ventricular desde el punto de vista del entorno extrahospitalario y desde el punto de vista de un primer respondiente, el único tratamiento para la fibrilación ventricular es la desfibrilación. Entonces, el desfibrilador es un dispositivo electrónico que analiza el corazón de un paciente que se encuentra en un paro cardiorrespiratorio y determina si existe o no fibrilación ventricular. Y me dirían algunos, oye, no, pero entonces nada más analiza si fibrila o no. No, porque finalmente si es un desfibrilador, al determinar si existe o no una fibrilación, el desfibrilador oferta la opción de realizar una descarga eléctrica directamente hacia el corazón. Y esta descarga eléctrica que hace hacia el corazón de una persona tiene por objetivo revertir o cortar este ritmo eléctrico caótico para así poder reanimar nuevamente al corazón y pueda recobrar su actividad mecánica, restableciendo su actividad eléctrica normal. Entonces, si hubiera un examen, la respuesta a qué es un desfibrilador externo automático es un dispositivo electrónico que analiza el corazón de una persona y determina si hay o no una fibrilación ventricular, donde en los casos donde ésta sí esté presente, el desfibrilador aporta la posibilidad de dar una descarga eléctrica al corazón para revertir este ritmo, esta arritmia mortal o esta actividad eléctrica anormal que se traduce como en la principal causa del paro cardiorrespiratorio por muerte súbita. ¿Ok? Ahora, recordar que el desfibrilador externo automático, desde el punto de vista de la salud poblacional, tanto como de nuestros trabajadores o en lo individual, el desfibrilador es quizás la llave, es una de las llaves que permite el paso de un paciente con paro cardiorrespiratorio a el soporte vital cardiovascular avanzado, a los cuidados posparo cardíaco y finalmente a la recuperación. Aunque nosotros podamos activar un sistema de respuesta a emergencias de manera oportuna y aunque podamos realizar RCP de alta calidad, si no desfibrilamos a un paciente que muy probablemente está desfibrilando, la compresión y el haber activado a esto poca utilidad van a tener si cuando llegue la ambulancia, que es en un periodo mayor a 5 minutos, no tienen un desfibrilador. O aún si la ambulancia llega después de los primeros 5 minutos y tiene un desfibrilador, el porcentaje de utilidad que tiene desfibrilarlo después de los primeros 5 minutos, pues el porcentaje de utilidad es realmente bajo y la probabilidad de que el paciente se recupere disminuye importantemente. Deberíamos de pensarlo en cuanto a la protección de nuestros trabajadores. Si alguno de nuestros trabajadores, por cuestiones multifactoriales, sufre un paro cardiorrespiratorio dentro de nuestras instalaciones, si no tenemos a alguien que dé reanimación cardiopulmonar en sitio y si no tenemos un desfibrilador externo automático para poder desfibrilar dentro de los primeros 5 minutos,
Si nosotros delegamos esta función a los servicios médicos públicos o al servicio médico quizás que tenemos subcontratado, es muy probable que el tiempo de respuesta que vayan a tener, teniendo o no un desfibrilador, sobrepase la capacidad de sobrevida de nuestros pacientes, y aunque quizás si lleguen por él y lo trasladen y lleguen a un hospital, debemos de eliminar la creencia de que llegar al hospital es lo que va a salvar a un paciente en paro cardiorrespiratorio. Lo que realmente tiene un valor significativo sobre la sobrevida de un paciente con esta emergencia cardiovascular es comprimir y desfibrilar de manera temprana. Es decir, antes de los primeros 5 minutos, el paciente ya tiene que recibir reanimación cardiopulmonar y tiene que recibir la desfibrilación. En caso contrario, podemos apostar a que la posibilidad de que el paciente quede con secuelas, que quede incapacitado o que el paciente muera es alta. ¿Ok? Entonces, ¿algún otro de los términos que podríamos integrar a esta plática? Perdón. Es hablar de una empresa cardioprotegida. La empresa o el entorno o el espacio cardioprotegido es un tema del cual hay mucho de lo que se tiene que hablar en cuanto a los requisitos, las condiciones que hay que cumplir, algunos de los trámites, etcétera, etcétera. Pero en esencia, una empresa cardioprotegida es una empresa o un entorno laboral que tiene disponible o tiene accesibilidad a un desfibrilador de manera inmediata en el caso de que se presente un paro cardiorrespiratorio en alguna persona al interior del inmueble. Además de esto, para ser considerado cardioprotegido, debe de contar con personal adiestrado dentro y de manera fija dentro de la empresa para poder brindar reanimación cardiopulmonar. Es decir, personal adiestrado es personal que se ha capacitado y se capacita de manera continua. No como algunas personas que hemos podido encontrar en algunas empresas que, pues sí, yo tomé un curso de RCP hace cuánto, no, pues lo tomé hace como 7 años. Recordemos que continuamente en el ámbito del estudio de medicina, constantemente suceden cambios, hay actualizaciones o hay modificaciones a resultados de investigaciones, pruebas y algunos ensayos. Entonces, el personal adiestrado es personal que se capacita de manera continua, que sabe brindar reanimación cardiopulmonar a nivel básico. Ojo, no se trata tampoco de que tengamos expertos en soporte cardiovascular avanzado, que si los tuviéramos, pues qué bueno, ¿no? Es quizás una herramienta de alto valor para estos casos, pero algo tan sencillo tiene quizás mejores efectos que irnos a lo complejo. Algo tan sencillo como alguien que sepa decir, ¿sabes qué? Está inconsciente y no respira o no respira adecuadamente, marquen al 911, pidan una ambulancia en sitio y mientras que alguien sepa cómo iniciar reanimación cardiopulmonar y que a la mano yo tengo un desfibrilador, créanme que acciones tan sencillas tienen mucho mejor impacto en la recuperación de un paciente que en que llegue después de 5 minutos una ambulancia con desfibrilador, con accesibilidad a intubación endotraqueal y un monitor ventilatorio y accesos venosos para administración de fármacos como catecolaminas, vasopresores, etc. Cosas sencillas tienen efectos bastante grandes en pro de la salud del paciente, ¿ok? Y finalmente la empresa cardioprotegida debe contar con señalización, si no me equivoco, ILCOR, señalización del tipo ILCOR, que no es otra cosa más que señalética universal para los desfibriladores, ¿va? De hecho, si quieren ver un ejemplo de cuál es la señalética ILCOR para los desfibriladores, aparece al inicio de esta presentación, ¿no? Esta que ven aquí en el recuadro verde es señalética del tipo ILCOR para desfibriladores externos automáticos y esta es una señalética aceptada a nivel internacional o de manera universal. Si ustedes van a otros países, si van a otras ciudades, si van inclusive a otros continentes, van a encontrar que la señalética del desfibrilador tiende a ser esta o semejantes, ¿no? Entonces, regresando a lo que estábamos. Entonces, la empresa cardioprotegida cuenta con desfibrilador, personal adiestrado para reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador, y cuenta con señalización, que la señalización, recuerden, tiene que hablar de aquí está el DEA,
así se utiliza, estas son sus funciones y los pasos a seguir cuando se utiliza en la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuáles son los beneficios que puede aportar tener un desfibrilador dentro de nuestra empresa? Incrementa, número uno, la capacidad de respuesta que tiene nuestro personal ante una emergencia cardiovascular, en este caso el paro cardiorrespiratorio. Ojo, brinda seguridad y confianza a trabajadores y a los visitantes de una empresa. Como visitante o como trabajador de una empresa, decir, me encuentro en un espacio cardioprotegido, en un espacio donde si yo llego a sufrir un paro cardíaco, hay personas que van a poder responder y que van a poder ayudarme. Hay un desfibrilador que va a ayudarme en caso de que yo tenga la necesidad de ser desfibrilado. Eso brinda mucha seguridad y brinda confianza a los trabajadores. Tiene buenas impresiones desde la óptica del trabajador hacia su empresa, que ustedes tomen este tipo de medidas, porque finalmente esto reduce significativamente el riesgo de muerte. No, es diferente a la sensación de pensar, oye, ¿y si sufro un paro respiratorio cuando no tengo nada en mi trabajo con lo que puedan ayudarme? A cuando me planteo esta posibilidad y digo, bueno, hay un equipo entrenado o personal con el que el trabajo está entrenado para brindar este tipo de reanimación y hay un desfibrilador. Créanme que la sensación que puede generar a nivel psicológico los trabajadores puede ser de mucha ayuda. Creo que se pueden romper muchos paradigmas del trabajador en cuanto a la empresa. Ojo, el tener este tipo de equipo, de adiestramiento y medidas en nuestro centro laboral fortalece el sentido de responsabilidad social como empresa. Recordemos que la responsabilidad social como empresa también parte de las acciones que tienen para la protección de la salud de los trabajadores en lo individual y en lo general. Promueve una cultura de prevención. Si dentro de un programa de empresa cardioprotegida empezamos a hablarles a nuestros trabajadores de las potenciales causas o los factores de riesgos para sufrir una enfermedad cardiovascular o una urgencia cardiovascular, si los enseñamos a detectar de manera temprana el paro cardiorrespiratorio, a activar un sistema médico de emergencias, a dar reanimación cardiopulmonar y a utilizar un desfibrilador, van a lograr algo que en muchos lugares es difícil lograr, que es promover una cultura de prevención. Es decir, que ellos se sientan identificados con el propósito de prevenir que sucedan este tipo de eventos dentro de su empresa, ¿va? Y finalmente disminuye el índice de probabilidad de incapacidad o de defunción por muerte súbita, ¿va? Si no tenemos nada de esto disponible, un desfibrilador, personal entrenado, medidas, y no estamos ni siquiera adiestrados como tomadores de decisiones en cuanto a qué tenemos que hacer en caso de que suceda algo como eso, pues técnicamente el porcentaje de recuperación o sobrevida de un paciente en nuestro trabajo que sufre un paro cardiorrespiratorio es bajo, muy bajo, y esto se vuelve más bajo dependiendo del tiempo de respuesta que tengan los servicios médicos. Aunque tengamos servicios médicos en sitio, aunque tengamos servicios médicos subcontratados, si no tenemos disponibilidad antes de 5 minutos de reanimación cardiopulmonar, desfibrilación temprana y referencia oportuna a un hospital adecuado para su tratamiento, poca utilidad tiene que nosotros tengamos a una persona del sector salud en nuestra empresa, ¿no? Que la tenemos en alguna vez en una oficina y pues tiene pastillas para todos los males y remedios, pero no tiene formación en reanimación cardiopulmonar, o no tenemos acceso a un desfibrilador, o al menos no conoce el procedimiento de la cadena de supervivencia, cómo lo tiene que desarrollar y cómo lo tiene que seguir. ¿Va? Entonces, por último, lo que les quiero hablar de manera general es cómo se utiliza el DEA, el desfibrilador externo automático, porque aunque en cuanto a su norma de fabricación y operación, están diseñados para que un niño de 5 años lo pueda utilizar, si vale la pena recibir capacitación para saberlo utilizar de manera oportuna, de manera práctica y poder identificar las posibles variables que puedan existir en su utilización. El desfibrilador externo automático, por sus siglas en inglés AED, consta de los siguientes elementos: un botón de encendido y un botón de descarga. Ojo, este es, digamos, como un formato o un modelo general de un desfibrilador. Los hay en todas formas, colores, marcas, tamaños, pero en esencia sus componentes son los mismos. Un botón de encendido, tenemos un botón de apagado, tenemos una pantalla lectora donde nos está aportando información,
tiene una bocina parlante mediante la cual el desfibrilador externo automático nos irá dando indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer una vez que ha sido colocado. Y tiene un sitio de conexión con salida a 2 parches transdérmicos que se colocan en diferentes sitios, pero de manera general en el tórax del paciente, para poder analizar la actividad eléctrica que existe o no existe en el corazón de una persona que presenta una urgencia cardiovascular. Entonces, tenemos técnicamente la consola o el equipo, un botón de encendido, un botón de descarga, una pantalla lectora, la bocina parlante y una conexión para colocar los electrodos o los parches transdérmicos, que es finalmente lo que va a permitir el vínculo de conexión entre la actividad eléctrica del corazón y el analizador que tiene el desfibrilador. ¿Dónde se colocan los parches? Puedo decirles, se coloca uno en el lado superior derecho del paciente y el otro debajo de la axila del lado izquierdo, pero no se metan en problemas. También están diseñados de tal manera que los parches ya tienen indicados de manera gráfica dónde va cada uno, como lo pueden ver en la imagen, ¿va? Entonces, la manera de utilizar un desfibrilador es muy sencilla. Lo primero que tienen que hacer es encenderlo y para esto pues hemos de identificar cuál es el botón de encendido. Una vez que lo encendemos, ¿y por qué no hago mucho énfasis en cómo se utiliza el desfibrilador? Porque quiero que entiendan esto, quiero que entiendan que no es nada del otro mundo tener un desfibrilador, nada del otro mundo desde la óptica de, ay, es algo muy difícil, es algo muy complejo, necesito un personal súper especializado en atención médica para usarlo. No. El desfibrilador se enciende y a partir de que se enciende, lo que hay que hacer es seguir las indicaciones. ¿Va? Tengan mucho cuidado porque ha habido algunos casos donde compran un desfibrilador, lo activan porque lo llegan a necesitar, nunca hicieron una prueba previa antes de utilizarlo y resulta que hemos visto desfibriladores en taiwanés, los hemos visto en japonés, los hemos visto en inglés y si no hay inmediatamente una persona que sea capaz de interpretar o traducir lo que está diciendo el DEA, pues podríamos enfrentarnos a una situación realmente complicada por un tema tan sencillo. Entonces, toman el DEA, lo llevan al sitio y antes que cualquier cosa, enciéndanlo. A partir de que lo enciendan, generalmente están estandarizadas las funciones o las acciones que te va a decir. Generalmente dice, conecte los parches al paciente. Entonces, colocan sus parches, estos que vienen aquí, tienen una conexión directa para el DEA y los otros colóquenlos directamente donde señalen el cuerpo del paciente. Una vez que ustedes hayan colocado los parches, el desfibrilador les va a decir, analizando ritmo, no toque al paciente. Y en este periodo que está analizando el ritmo, está determinando si hay o no una fibrilación ventricular. Si existe, le va a decir, descarga indicada. No toque al paciente. En este periodo el desfibrilador se va a estar cargando y cuando el desfibrilador esté listo para iniciar la descarga va a decir no toque al paciente y presione el botón de descarga. El botón de descarga tiende a parpadear. Entonces, ¿qué hacen? Sin tocar al paciente, ustedes presionan este botón. Inmediatamente le da la descarga al paciente. Y puede o no que esta descarga haya sido suficiente para desfibrilarlo. ¿Y cómo saberlo si sí o no? En cuanto tú realizas la descarga eléctrica, sigue las indicaciones del desfibrilador. Generalmente después de la descarga lo que te va a decir es reinicie RCP y ustedes van a estar comprimiendo. ¿Cuánto tiempo? Ya no te preocupes por contar. El DEA ya está programado para decirte cuándo tengas que parar. Habitualmente, después de 2 minutos te va a decir no toque al paciente, analizando ritmo, y si está indicada otra descarga, va a decir descargar. Ustedes la administran en cuanto se los indique y sigan las indicaciones. ¿Qué pasa si logran revertir la fibrilación ventricular y logran restablecer la actividad mecánica normal del corazón? No se preocupen, el DEA no va a estar dando descargas cada 2 minutos. Por eso les pide cada 2 minutos que no lo toquen y él analizará el ritmo. Si el DEA determina que ya ha sido restablecido el ritmo y la actividad cardíaca, se les va a indicar y finalmente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esperar a que llegue la ambulancia. Y ya la ambulancia se encargará de los cuidados post-paro cardíaco.
Ya ellos tendrán sus medidas, corrección de la oxigenación, corrección de la hipovolemia, manejo específico de la temperatura, manejo avanzado de la vía aérea, todo lo que ellos consideren como soporte cardiovascular avanzado. Pero en esencia, el uso de un desfibrilador es algo muy sencillo. Está diseñado para que un niño de 5 años lo pueda utilizar. Obviamente las compresiones que pueda dar un niño de 5 años pues están en tela de juicio, pero el poderlo utilizar y colocar es totalmente posible incluso para un niño de 5 años, cuanto más para un adulto, ¿va? Entonces, en esencia, se los dejo nada más como valor de referencia. Esto técnicamente es el algoritmo circular de la reanimación cardiopulmonar que nuestros trabajadores tenían que hacer. Un trabajador que no responde, no respira normalmente, solo cadea y boquea, inmediatamente que se activa el sistema de respuesta a emergencias. ¿Qué es el sistema de respuesta a emergencias? Es marcar al 911 y solicitar el apoyo de una ambulancia o de personal médico que acuda, pero también activar el sistema de respuesta a emergencias es activarlo de manera interna. Si nosotros en nuestra empresa tenemos a trabajadores que ya están adiestrados y entrenados para dar reanimación cardiopulmonar y utilizar un desfibrilador, activar el sistema de respuesta a emergencias no solo es llamar a la ambulancia, sino que también es dar aviso a las personas dentro de nuestra empresa que tenemos un probable paro cardiorrespiratorio para que ellos acudan inmediatamente. A la par que se está haciendo esto, hay que solicitar o pedir que traigan el desfibrilador y en lo que llega tienen que empezar la reanimación cardiopulmonar. ¿Y qué dice? Comprobar el ritmo y aplicar descargas si procede lo antes posible. Después de eso, se tiene que repetir cada 2 minutos. Es decir, 2 minutos de comprimir rápido y fuerte, analizo ritmo. Si hay descarga, se da. Y 2 minutos de compresión rápidos y fuertes y analizarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que logremos revertir el paro cardiorrespiratorio o hasta que llegue la unidad de servicio de atención a emergencias, ¿va? De manera general. Entonces, si recapitulamos y tratamos de definir qué es un desfibrilador automático externo, es un dispositivo electrónico, ¿ok? No dañino, que analiza el corazón de una persona que presenta un paro cardiorrespiratorio y determina si existe o no una fibrilación ventricular, donde en los casos donde sí existe, el desfibrilador finalmente ofrece la oportunidad de administrar una descarga eléctrica que revierta esta arritmia letal que está presente en un paciente, ¿va? Explicar por qué es importante contar con un DEA en nuestra empresa, pues tiene dos perspectivas, ¿no? La parte de obligatoriedad por el tema de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, el tema de las posibles incapacidades que pudieran derivar de una situación de un paro cardiorrespiratorio en nuestra empresa, si se determina que tenemos condiciones del entorno laboral o tenemos condiciones propias de las actividades que realizan los trabajadores que pueden desencadenar un paro cardiorrespiratorio. Recuerden que no solo son enfermedades, también pueden ser accidentes, ¿va? Por otro lado, es importante contar con un DEA porque reducimos la posibilidad de que alguno de los trabajadores quede incapacitado o pierda la vida en caso de presentar un paro cardiorrespiratorio, aumenta la sensación de bienestar y tranquilidad de nuestros trabajadores, promueve la cultura de autoprotección, ofrecemos este valor como empresa socialmente responsable en cuanto a la protección de nuestros trabajadores, nuestros diferentes públicos invitados como visitantes, proveedores. Y finalmente, ¿cómo se utiliza un DEA? Bueno, una vez que ya lo tengo, ya lo conozco, ya he leído el manual, ya he recibido la capacitación adecuada, cuando lo tenga que utilizar, lo llevo al sitio donde lo voy a necesitar, lo enciendo ahí, sigo las indicaciones. No se metan en más problemas, enciéndalo y sigan las indicaciones, que generalmente es colocar los parches de electrodo, va a analizar el ritmo, si hay descarga la administra y si no, reanimación. ¿Cuánto tiempo? Sigan al DEA. El DEA les va a decir cuándo parar o en su defecto hasta que llegue la ambulancia o la unidad de servicio de atención médica de emergencias más cercana que se encuentre con ustedes, ¿va? Entonces, creo que ya estamos del otro lado y pues técnicamente eso es todo, como les había comentado, pues más que un enfoque técnico a las cuestiones electrofisiológicas de un paro cardiorrespiratorio, las cuestiones clínicas del deterioro en cuanto a la proximidad de desfibrilación y reanimación temprana, pues me interesa que se lleven a casa
el fundamento legal para poder tener yo un desfibrilador dentro de mi empresa, la utilidad que puede tener el tenerlo dentro de mi empresa y pues finalmente de manera general entiendan cómo se usa, pero esto no omite, ojo, no omite la obligatoriedad de que cada uno de ustedes en su momento pues acudan a una capacitación específica para uso del desfibrilador externo automático y pues esta misma capacitación pues la difundan a sus trabajadores en caso de que pues aspiren a hacer un espacio cardioprotegido, ¿va? Y pues de mi parte técnicamente eso es todo. No sé si estás a la escucha, Yadira, para el tema de si hay algunas preguntas o algo por el estilo, ¿va? Ahí los dejo con Yadira y seguimos ahorita sus indicaciones. Muchísimas gracias, comandante Fernando Nahum. Que bueno, no tenemos preguntas por el momento, pero sí tenemos felicitaciones para usted. Beverly Hernández nos dice muchísimas gracias por excelente exposición. Ella nos está escuchando desde Costa Rica. Muchísimas gracias, Beverly, por estar con nosotros. El doctor Eduardo, un comentario, dice: ventaja que no dispara del análisis del aparato. Y en Facebook también varias felicitaciones que te hacen llegar por esta exposición. Si alguno de ustedes no tuviera algún otro comentario, pues bueno, no me resta más que agradecerles aquí a lo que es Protección Civil y Bomberos de Agualulco de Mercado, a su director, el doctor Pavel Sigala, quien es el responsable también de apoyarnos en estas jornadas de capacitación. Gracias al comandante Fernando Nahum y a las 11 unidades municipales que han estado participando semana tras semana en estas jornadas de capacitación. Los invitamos a que sigan participando, a que se sigan inscribiendo. La próxima semana estaremos con otro nuevo tema a cargo de Protección Civil y Bomberos de Jamay. Entonces yo los invito a que ustedes sigan participando con nosotros. Dice: gracias por una excelente exposición, concreta y fácil de entender. Excelente información, nos dice Evelyn Ramos. Buenas felicitaciones al comandante Fernando Nahum. Gracias a mi director, el licenciado Eric Alvarado, por hacer posible y reunir a todas las unidades municipales de protección civil y al final de cuentas a todos ustedes quienes hacen posible esta participación y estos cursos. ¿Algo más que desees agregar, Nahum? Pues de mi parte, creo que eso, esto que acabamos de hablar hoy, no se les olvide que es nada más la antesala para pues, ver diferentes perspectivas en cuanto a la protección de la salud de sus trabajadores. Yo espero que puedan, pues a partir de esto, pues convertirse en agentes de cambio, ¿no? Quizás no ser parte de la estadística que sufre o aporta a los problemas de salud pública, sino que pues esta información que se llevan ustedes a sus casas, a sus negocios, a sus empresas, pues la puedan replicar y pues sean punta de lanza para generar cambios importantes, ¿va? De todos modos, cualquier cosa, pues de parte de la Unidad Municipal de Servicios Médicos y Protección Civil y Bomberos de Agualulco, quedamos a sus órdenes y pues cualquier otra cosa, pues aquí estamos a sus órdenes, esperamos verlos pronto nuevamente. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos por aquí también conectado al doctor Pavel Sigala, ya para poder dar clausura a esta sesión. No sé si gusta decirnos algún comentario, doctor Pavel. Hola, ¿qué tal? Gracias, pues gracias, Nahum. Yo creo que es una muy buena postura de tus conocimientos en cuanto a las empresas, en cuanto al manejo. Entonces, gracias también a Previder por habernos dado, a Resiliencia, habernos dado esta oportunidad desde el municipio de Agualulco para compartir parte de los conocimientos de nuestros compañeros trabajadores en esta unidad de protección civil. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Un saludo a todos los que nos estuvieron sintonizando también a través del Facebook y pues los invitamos a seguir participando para hacernos una sociedad más resiliente. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.